nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Así de pie vamos a escuchar ahora la palabra de Dios, que va a ser objeto de nuestra reflexión en esta mañana. Las últimas palabras de Jesús y el comienzo de la pasión. Cuando Jesús terminó todos estos razonamientos, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días es la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Entonces se reunieron los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en el palacio del sumo sacerdote llamado Caifás, y acordaron prender con engaño a Jesús y quitarle del medio. Pero decían: durante la fiesta no, para que el pueblo no se alborote. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se acercó a él una mujer con un vaso de alabastro de un perfume muy caro, y lo derramó sobre su cabeza mientras estaba puesto a la mesa. Al ver esto, los discípulos se indignaron y dijeron: ¿a qué viene este derroche? Se pudo vender a gran precio y dárselo a los pobres. Jesús se dio cuenta y le dijo: ¿por qué molestáis a esa mujer? Ha hecho una obra buena conmigo. Pues siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no me tendréis siempre. Al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho para mi sepultura. Os aseguro que donde se predique este evangelio en todo el mundo, se hablará también de lo que ésta ha hecho para recuerdo suyo. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entrego? Ellos le ofrecieron 30 monedas de plata. Desde ese momento buscaba oportunidad para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él dijo: id a la ciudad, a casa de fulano, y decidle: el maestro dice, mi hora está cerca. Quiero celebrar en tu casa la cena de Pascua con mis discípulos. Ellos hicieron lo que Jesús les ordenó y prepararon la cena de la Pascua. Palabra del Señor. Bien, jovencitos, hermanos todos aquí presentes y los que nos van a seguir después en reprise por la televisión. Recordarán que hace 8 días terminamos preguntándonos dónde y cómo inicia el relato de la Pasión según San Mateo, relato que guía nuestras reflexiones cuaresmales. Para responder a la pregunta, debemos ver de cerca la fórmula que se encuentra en el capítulo 26 del Evangelio y detenernos en los personajes que intervienen en la escena, a saber, además de los discípulos que están siempre presentes con Jesús, hoy han observado en el relato, se habla de los jefes de los sacerdotes, se habla de los ancianos,
Se habla de una mujer anónima y se habla de Judas. Pero en el trasfondo y evocados por las palabras de Jesús, también aparecen los pobres. Como en todas nuestras próximas reflexiones, vamos a tener presente el ministerio de Jesús en Galilea. No se olviden, les dije que ese pasaje es clave. Por eso me detuve la vez pasada al comenzar explicando un poquito la geografía de Palestina y hacerles ver que siempre se sube a Jerusalén, ¿ya? Y la subida va a comenzar después de la confesión de Pedro, de fe de Pedro en Cesarea de Filipo, en la parte norte. Y vamos a recordar también precisamente algunas cosas sucedidas en Cafarnaúm. Bien, parto del verso primero de este capítulo 26. Hemos leído 19 versos. Solo me detendré en algunos puntos, aquí sería largo si quiero ir verso por verso. En 26:1 leemos: Cuando Jesús terminó todos estos discursos, dijo a sus discípulos. He tomado una traducción muy común, pero hoy se los voy a leer en griego. Kai egeneto. Y sucedió que, jote, cuando etélense ho Jesús pantatus logus tutus, etélesen, ese verbo teleo significa llevar a fin, llevar a cumplimiento. De ahí viene la palabra telón. Ya saben ustedes qué función tiene un telón en una obra de teatro. Terminó el primer acto de la obra, se corre el telón, una pausa, se levanta el telón y sigue adelante. Y se llega hasta el fin. ¿Y cómo? Cayendo el telón definitivamente. Los que han visto películas antiguas, mexicanas sobre todo, recordarán que todo terminaba con un telón que caía o se corría y al final decía sobre el telón, fin. ¿Ya? Fin. Así terminaban las películas mexicanas en un tiempo, ahora ya no. Kai egeneto jote etelesen. Fíjense, estoy recurriendo al griego por la importancia de las palabras. Cuando terminó Jesús, pantatus logus tutus, todas estas palabras, dice literalmente el texto, eipen tois macetais autu. Dice que terminó. Las palabras se dicen con la boca, ¿no? También se puede decir con gestos. Pero ahorita se habla logos, palabra. Eipen dijo. Mire qué contradicción. Terminó de hablar y sigue hablando. Dijo. Es interesante esto. Así que todos estos discursos traducimos, pero en lugar de estos discursos, Mateo no dice discursos, diálogos menos, sino que habla logos, palabras. Mateo 13:53 también emplea esto mismo. Noten pues una fórmula de transición para conectar el relato de la pasión con los discursos anteriores, con el mismo criterio de las otras 4 repeticiones, pero precisamente por el hecho de que es la última vez que aparece en Mateo, se refiere ahora a todas las palabras dichas por Jesús hasta aquí, todos los 5 discursos que aparecen en Mateo, asumiendo por tanto un significado particular. Kai egeneto, jote etelesen, jo Jesús pantas tus logus tutus. Y sucedió que cuando Jesús terminó todas estas palabras, literalmente. Bien, vamos a ver de cerca.
lo que quiero decirles. Según Mateo, Jesús ha llevado a cabo una obra, o sea, ha pronunciado todas las palabras que podía y debía pronunciar. Ya concluyó su obra de pronunciar, de predicar, de anunciar. Insisto, el verbo teleo es, entre otras cosas, el mismo que se usa en el Evangelio de Juan, cuando se dice que Jesús en la cruz, y vuelvo al griego, metatuto, después de esto, eidos ho Jesús, consciente Jesús, plenamente consciente, joti, que de panta tetelestai, que ya todo estaba concluido, gina teleiofe, gegrafé, para que se cumpliera la escritura, legei, dijo, dipso, tengo sed. Miren lo que, esto es Juan que lo dice estando Jesús en la cruz, sabiendo que todo estaba cumplido, tetelestai, llevado a su término, llevado a su plenitud. Dijo que tenía sed, tengo sed, dipso. Y después de haber tomado el vinagre, por fin dijo Jesús, jote un el avento oxos, jo Jesús eipen. Cuando en verdad tomó el vinagre, Jesús dijo, tetelestai, otra vez, teleo, tetelestai, kai clinas ten kefalen, paredeuken to neuma. Dijo Jesús, está cumplido, tetelestai, y clinas ten kefalen, y inclinando la cabeza, ¿cómo hacen ustedes para dormir? ¿Acaso no reclinan la cabeza? Jesús se puso a dormir en la cruz según San Juan, el gran soldado. Y clinas ten kefalen, fíjense que es importante por eso leer estos textos en su lengua original, porque uno descubre matices que a veces la traducción no los refleja. Clinas ten kefalen, e inclinando la cabeza, paredeuken to neuma. Jesús entregó el Espíritu. Juan 19:30. Jesús pues ama a los suyos hasta el fin, como dice el mismo Juan capítulo 13 verso 1. Sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, agape santos autus, los amó eisto telos, hasta el fin. Llevó a plenitud ese amor. Ustedes dirían, la echó toda, no se reservó nada, la echó toda. O sea, amó hasta las últimas consecuencias. Palabrita que muchas veces escuché en las montañas, en los jóvenes que andaban armados y convidándolos al desarme. ¿Y por qué andaban armados? Me ponían sus motivos políticos de entonces. Y si no cumple el gobierno, ¿qué van a hacer? Pues vamos hasta las últimas consecuencias. ¿Y cuáles eran las últimas consecuencias? Pues morir peleando. Como mucha gente está muriendo así. Qué gracia, chavalos, poder concluir con un cometido. Es una gran gracia. ¿Cuántos de ustedes, muchachos, tuvieron compañeros que comenzaron, ya no estudiaron más? La pobreza, la pereza, las necesidades. Muchos chavalos se dedicaron ya a buscar la vida y ya no pierden tiempo en el aula, según ellos, porque no tienen ni siquiera para comer.
Bendito sea Dios que ustedes tienen quienes apoyen y pueden seguir adelante con la obra, llevarla a plenitud. Por esta nueva gracia nos exhorta la tradición cristiana a rezar, confiando a nuestro Dios nuestro tiempo, para que todas nuestras actividades tengan su inicio y cumplimiento o terminación en Él. Es San Agustín que ideó esa bellísima plegaria, a fin de que todas nuestras obras en ti comiencen como es su fuente y a ti tiendan como a su fin, tengan en ti cumplimiento. Así que, jovencitos, hay que glorificar a Dios por las cosas que hemos logrado llevar a cabo con su ayuda. En el campesinado hablan con frecuencia de fracasar, cuando alguien pues se metió a una tarea y desarrollando su obra muere, un accidente, un asesinato, lo que sea, fracasó fulano. Fracasó, como ese muchacho que lo apalearon tanto al tomarlo preso y que después sus piernas se le pudrieron en la cárcel, las condiciones inhumanas en que estaba, y terminaron cortándole los pies, y resultó que el hombre era inocente, que lo estaban acusando falsamente. Y ahora dice, tiene que resarcirme la policía lo que me hicieron. Y la policía mintiendo. No, ya venía enfermo. Ni un sagrado de nariz tenía yo antes. Ahí fue donde me maltrataron. Y no me atendieron en su debido tiempo, a pesar de que el médico forense había dado orden que atendieran. Tienen que resarcirme. ¿Qué voy a hacer yo con mis hijos ahora, que no puedo valerme por mí mismo y mi esposa para alimentarla? Desesperado el pobre muchacho. El obispo de Matagalpa el día de ayer anduvo viéndolo hasta allá, su casita, montaña adentro. Hay que glorificar a Dios, chavalos, por las cosas que hemos logrado llevar a cabo con su ayuda. Aceptemos el hecho de que algunos cometidos que hemos recibido o trabajos que hemos emprendido hayan quedado inconclusos por causas tal vez que no dependían de nosotros, ¿verdad? Que ustedes se propusieron, por ejemplo, ¿qué? Aprender un arte liberal o estudiar inglés en vacaciones, dieron los primeros aletazos, después ya no pudieron. No había plata para pagar, no había recursos, sus padres no pudieron apoyarlos. Y cuando de ustedes, su mamá tuvo que irse a trabajar fuera, a Costa Rica, a Estados Unidos, a España, para que ustedes puedan estudiar. Como una muchacha de San Juan del Limay, desesperada, hace 15 días me buscó. Yo le dije a mi mamá que quería estudiar medicina. Ella me dijo, hija, no te preocupes, yo te apoyo. Y se fue para Estados Unidos. Los 2 primeros años los cursó bien. Al tercer año la mamá se enfermó, cáncer. Ya no pudo seguirle ayudando. Ella se deprimió, dejó de estudiar. Se metió el año pasado a trabajar fuerte para ahorrar y poder pagar ya este año sus estudios. Pero la enfermedad de la mamá, los gastos personales y lo poco que recibía, apenas pudo ahorrar $400 que se le fueron en un santiamén en los 2 primeros meses. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Y cayó una tremenda depresión el año pasado, tanto que en nuestro hospitalito de día, pues el doctor Parralitos la atendía, nuestro psiquiatra, para que la chavala no se desanimara. Ardientemente desea estudiar y no puede. No sé por qué yo le dije, no te preocupes, en mayo vas a saldar esa deuda. Y si no tengo, no te preocupes, en mayo la vas a saldar. Yo no sé por qué le dije en mayo. Toma esta nota, dile a la administración que te admitan y que tú vas a pagar la deuda con la universidad, los $1,800 que le debías. Esa misma noche apareció un donante que me dijo, yo pago
a esa muchacha. Miren, el Señor no abandona jamás. Él nunca abandona. Todo está en ser tenaces. Pidamos perdón si no hemos sido constantes y no hemos logrado terminar lo que debíamos hacer. ¿Cuántas veces por pereza, por cobardía, no concluimos las cosas? O por soberbia. Yo soy un soberbio, metí las 4 y no soy capaz de reconocer mis errores, mejor renuncio, me voy. O este matrimonio ya no sirve. Y cuando no le he peleado toda, y prefiero mi soberbia al hambre después de mis hijos, que los dejé sin papá o los dejé sin mamá. No quiero condenar a sus padres, pero ¿cuántos de ustedes viven las consecuencias de ese drama? Creciendo sin el calor de papá, sin el calor de mamá, porque no supieron dialogar. Hay gente que después se pega mea culpas toda la vida, porque no tuvo la paciencia suficiente, no fue constante. Sabemos en efecto que llevar a término una obra es una gracia realmente especial. Y bien mirado, como enseñaba el Rabí Tarfón en un dicho reproducido después en el tratado más conocido de la Mishnah, la ética de los padres, a los hombres tampoco les corresponde concluir por su cuenta una tarea difícil, dice el Rabí Tarfón. Oigan lo que dice, lo cito como lo cita la Mishnah. Me imagino que saben qué es la Mishnah, ¿verdad? La Torá, los 5 rollos, el Pentateuco. ¿Conocen la palabra Pentateuco, verdad? Espero que sí. Y los comentarios rabínicos y las interpretaciones rabínicas constituyen el libro sagrado de los judíos, el Talmud. Así que una parte del Talmud es la Mishnah. Pues recoge las enseñanzas de este Rabí Tarfón y dice Tarfón: no se te pide que concluyas la obra, pero no eres libre para abandonarla. ¿Captamos, jovencitos? No se te pide que concluyas la obra. ¿No voy a bachillerar? A saber, ¿quién de ustedes puede decir, de aquí, si están en 4º año o 5º año, de aquí a final de año me estoy bachillerando? ¿Y si le viene la muerte antes? ¿Y si viene una desgracia, una enfermedad y no pueden seguir estudiando? Si no tienen los recursos, porque chavalitos, todo lo que se ponen es plata, dinero, es esfuerzo de otros. Hasta el plato que se van a comer dentro de un ratito y que alguien ahorita lo está preparando. No se te pide que concluyas la obra, pero no eres libre de abandonarla. A ti se te pide, sé constante. Si tú eres estudiante, es para estudiar, no para estar calentando pupitre y zampándote a lo bobo la comida. No hablo a niños de 6 años. A una criaturita de esa edad no se le habla así. A ustedes sí, ya tienen edad. Ya es hora que se coman con responsabilidad su plato. No eres libre para abandonar la obra. Dios había concluido su trabajo en 6 días y el 7º descansó contemplando la creación. Fíjense que esta es interpretación típica rabínica. Y San Ambrosio de Milán, el mentor de nada menos que de San Agustín, es el que comenta esto. Dice así:
disponiéndose justamente en el séptimo día. Dios descansa contemplando la creación y disponiéndose precisamente a perdonar a Adán. Pero bien, mejor cito literalmente a San Ambrosio, esta interpretación celebérrima. Doy gracias al Señor nuestro Dios, dice San Ambrosio, por haber creado una obra tan maravillosa en la cual encontrar su descanso. ¿Y cuál es? El ser humano. El ser humano. Creó el cielo y no leo que descansara. Creó la tierra y no leo que descansara. Creó el sol, la luna y las estrellas y no leo que tampoco entonces descansara. Pero leo que creó al hombre y entonces descansó, teniendo un ser a quien perdonar los pecados. Miren cómo descansa el Señor. Puso su imagen en este magnífico templo cósmico y Él descansa. En esta hermosa página encuentro una posible analogía con la historia de Jesús, porque en el relato de la pasión según San Mateo, y solo en este, como vamos a ver más adelante, aparecerá clarísimamente también el tema del perdón de los pecados, la nueva creación. Jesús, cuando terminó todos estos discursos, descansa. ¿Cómo descansa? Dando su vida, perdonando. Al comienzo de la pasión, la fórmula terminar todos los discursos tiene, sin embargo, otro significado que emerge de una complicación. Mientras Mateo afirma que Jesús ha acabado de hablar, en realidad, de un modo aparentemente contradictorio, él reanuda en cambio el discurso. Ei pentois macetais autu, dijo a sus discípulos. Esto insinúa en el lector una pregunta. Si Jesús ha terminado todos sus discursos, verso 1, primera parte del capítulo 26, ¿por qué dice inmediatamente después a sus discípulos? ¿Todavía algo más? Parece precisamente que lo característico del relato de la pasión no es tanto la enseñanza verbal de Jesús, sino el hecho de que guarde silencio ante sus adversarios. ¿Por qué? Se fijaron en el texto. Dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días es la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Y si ustedes leen el relato de la pasión, van a ver cómo este Jesús se caracteriza por el silencio. El silencio. Jesús de ahora en adelante hablará más con el silencio y los hechos que con las palabras. Pero el maestro no ha terminado de enseñar. Las pocas palabras que dice durante la pasión deberán ser escuchadas con gran atención por ser esenciales para la comprensión de cuanto está sucediendo y viene narrado. Sobre todo, Jesús ha terminado de pronunciar discursos y ahora no puede hacer otra cosa que recurrir a otra modalidad de comunicación. Podríamos decir también que las palabras en algunos momentos no sirven en absoluto, como cuando nos encontramos en pleno conflicto, los interlocutores son potenciales antagonistas o el poder no permite pronunciar nada, como veremos en el caso de la mujer de Pilato, que solo logrará hablar. Y ahorita, justamente ilustrando eso, quiero traerles algo que me llegó viniendo para acá a Somoto, fresquito, de un hermano que he enviado a Ciuna a apoyar a la nueva diócesis que está surgiendo de Ciuna,
en San Pedro del Norte, bien enmontañado, en donde ustedes han escuchado las matancingas, que ha habido encuentros armados entre bandoleros, entre comillas, como dice el gobierno, y el ejército, y cómo mataron a 2 niños, un chihuín de 10 años y una niña de 15, 16 añitos, ya, que andaban buscando, viendo a su padre armado. Y ahí se fueron también los chihuines. Y eso ha causado gran escozor en la sociedad nicaragüense, pidiendo justicia. Y este sacerdote me ha estado informando de todo lo que pasa por allá. Todo lo que pasa por allá. Y fechas, lugares, nombres, todo. Me hizo una síntesis tremenda. Por ejemplo, de San Martín el Naranjito, en la Cruz de Río Grande. ¿Y qué fecha sucedió? Todas las atrocidades que hicieron, cómo en la madrugada entran a allanar las casas y hasta los niños chiquitos los sacan al patio y los atan para que no salgan huyendo, y mientras están torturando y haciendo confesar a los mayores dónde está el pariente que no está en la casa y que saben ellos que anda armado. El ejército llega a la casa de la familia de Danilo Arauz Sevilla en la madrugada por 2 ocasiones. La primera se efectuó el 17 de julio del 2016 y la última el 5 de mayo del 2017. Casi al año está aflorando todo esto. En ambas ocasiones amarraron a toda la familia, incluyendo a los niños, y saquearon toda la casa en busca de armas y evidencias de que ellos apoyan a grupos armados, todo por suponer los responsables de los demás grupos armados que se encuentran en la región y por la familiaridad que tenían con los asesinados anteriormente, que eran primos entre sí. En la actualidad siguen las amenazas contra estas familias. Hay mucho rumor de que pronto van a llegar por ellos y su familia para que declaren cómo es que apoyan a los grupos armados, etcétera, etcétera, y un largo. Y yo le digo, bueno, hijito, hay que documentarlo bien y no quedarse callado. Vamos a tratar de contactar a esas personas. Y me dice él, si alguien los llama, que por favor me lo hagan saber, porque ellos no contestan llamadas, y así yo poder decirles a ellos que contesten con confianza las preguntas. Yo le digo, los va a llamar tal persona. Yo voy a llamar a los hermanos para que no tengan miedo. Le contesto, entendido. Ojalá nos ayudaran con una nota de prensa sobre la famosa represa de Tumarín. A la gente le tienen suspendido prácticamente todos los derechos humanos. Tiene miedo la gente, miedo de hablar. Y miren, la persona que va a ir me dice, bueno, y eso es reciente, ¿se ha hablado anteriormente? No, no se ha hablado. ¿Y por qué? Miedo. Es lo que pasa muchas veces. Podríamos que las palabras en algunos momentos no sirven en absoluto. Como cuando nos encontramos en pleno conflicto y los interlocutores son potenciales antagonistas, o el poder no permite pronunciar nada. Fíjense, quiero recordarles a Francisco de Asís al respecto, que en el último capítulo de la regla prescribe que los religiosos estén entre los infieles de 2 modos: anunciando el evangelio con palabras, cuando puedan hacerlo, o con su simple presencia pacificadora. Dice la regla novulada: no se peleen ni discutan, sino sométanse a todas las criaturas humanas por amor de Dios y confiesen que son cristianos. Es más, a veces las palabras incluso pueden hacer daño y no sirven para nada. Y uno dice, bueno, yo quisiera intervenir, ayudar, pero estas 2 chavalas están tan empunchadas en su problema que a veces, que si hablo voy a empeorar las cosas. Por ejemplo,
quiero hablar a nivel nacional, pero no aquí de la patria, sino de otro lado. Un discurso que dijo un señor de nombre Baal Shem Tov. Bueno, eso después. Por ahorita voy a citar las palabras de un otro rabino, Baal Shem Tov. Una vez este rabino se detuvo en el umbral de una sinagoga, negándose a entrar en ella, y dijo: Baal Shem, no puedo entrar. De una parte a la otra y desde el pavimento hasta el techo está tan abarrotada de enseñanzas y oraciones que ¿dónde queda todavía lugar para mí? Y notando cómo los que le rodeaban lo miraban asombrados, añadió: las palabras que salen de los labios de los maestros y de los que rezan, pero no de un corazón dirigido al cielo, no suben a lo alto, sino que llenan la casa de una parte a otra y desde el pavimento al techo. A veces es mejor callar, esperar el momento. Pero volvamos al silencio de Jesús y nuestros silencios. Cuando Jesús está ante alguien que lo considera un blasfemo o a quien no lo soporta y quiere destruirlo, Él se calla. Él se calla. Este silencio crece progresivamente y disminuirá hasta que pronuncie, si juntamos las 4 tradiciones evangélicas, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, si juntamos las 7 palabras en la cruz. Este silencio se rompe en un determinado momento con la lanzada y un grito. El hombre Jesús, que había dejado de hablar al comienzo de su pasión, termina su existencia humana y terrena gritando de dolor. Pero el significado de un silencio no ha de darse nunca por supuesto y puede implicar muchas cosas. Piénsese en el silencio insoportable de las relaciones, en el rencoroso que está todo trompudo, trompuda, o en el silencio del que no se comunica para meditar. No quiere hablar a aquella persona para que no sepan lo que estoy pensando, porque yo esta fulana le pasó la cuenta que se la paso. Y le voy a enseñar cómo es que se fríen bien los frijoles. Y estoy meditando mi venganza. Y la persona, el muchacho hace reservas mentales y no tiene el valor de expresarlo. Como aquella muchachita que le manda un chat a la otra ofensiva, diciéndole loca, Macaria, y la otra le valió y le contestó por las rimas. Se da cuenta la maestra de esos cruces de ofensas sobre pretexto de amistad. ¡Ey, loco! ¡Ey, loca! Le dice: a ver, usted, dígale enfrente, en cara a su amiga, lo que escribió. No, me da pena, me da vergüenza. Pero si ya lo escribió, ya se lo dijo, dígaselo a la cara ahora. No, que me da pena. No dando la cara, decimos un montón de tonteras. Pero ahí enfrente, me callo, la vergüenza. Estoy rencoroso, ni siquiera quiero ver en los ojos a la otra, hago mis reservas mentales, no tengo el valor de verbalizar lo que pienso. O también piensen en el silencio de que habló, esto es el que quería decir, el premio Nobel Elie Wiesel en el Parlamento italiano con ocasión de la Yad Vashem, de la jornada de la memoria judía, del holocausto judío. Acaba de pasar la jornada este año y estoy hablando de la celebración del 2010 y lo que dijo este premio Nobel
en el Parlamento italiano en esa ocasión, en un discurso que llegó a provocar reacciones por las implicaciones que comportaba. Cito al premio Nobel: hoy deberíamos dedicar la jornada no solo al recuerdo, sino también a la reflexión y a la toma de conciencia. ¿Cómo juzgará la historia el comportamiento del mundo? ¿Cómo juzgará la historia el comportamiento de Italia? ¿Cuántos se han arriesgado? ¿Cuántos han abierto su casa a un niño hebreo o a una familia hebrea, a un hebreo que se enfrentaba a la cárcel y la deportación? En cualquier esfera de la política y al más alto nivel de la espiritualidad, el silencio no ayuda nunca a la víctima. El silencio ayuda siempre al agresor. Si, por ejemplo, estos problemas que hoy me han presentado se hubieran hablado hace un año, no hubiera sucedido más lo que sucedió hace 3 meses y que está sucediendo en nuestros días, en diversos puntos de la geografía del país. Como decía ayer Monseñor Rolando Álvarez, que fue a visitar al muchacho que se le gangrinaron las piernas: esto no puede quedar callado, hay que alzar la voz. Hoy fue con él, mañana será con otros, y no podemos permitir que esto siga así. El silencio siempre ayuda al agresor. Así pues, entre los muchos tipos posibles de silencio, ¿de cuál nos está hablando el Evangelio ahora que Jesús ha dicho todo lo que debía de ser? Nos parece que se trata de un silencio al menos con 3 características. El silencio de Jesús es desarmante, pero también es desarmado y sereno. Desarmante, como el que aparece más claramente en el relato de Lucas, cuando Jesús se encuentra ante Herodes Antipas, que quiere ver los juegos de manos que haría un mago o un prestidigitador. Le dijeron: ahí está el profeta, el taumaturgo, te lo manda Pilato para que lo juzgues, porque es de tu jurisdicción. Y el fulano ese se encontraba en Jerusalén también para celebrar la Pascua, y Pilato aprovecha para lavarse las manos, no que lo juzgue el otro, porque de Galilea viene y el encargado de Galilea está aquí. Y Herodes Antipas, este hombre voluptuoso y caprichudo, decide atenderlo, ver el caso, no por hacer justicia, sino a ver qué milagro en la presencia de él hacía ese taumaturgo. Y Jesús no respondió nada, dice Lucas 23:9. No, ni una palabra. Tanto que el hombre se sintió mal y terminó burlándose. Lo mandó a vestir de loco, y así vestido de loco se lo envió de vuelta a Pilato. Desarmante. Lo sacó de quicio al que se creía poderoso. Pero también es un silencio desarmado, porque es la única condición para poder perdonar después. El Señor no agrede verbalmente a los que lo atacan. Se defenderá con la verdad, pero no será entendido. Ante el único que habló, según San Juan, fue ante Pilato, y habló sobre si era rey o no era rey. Pero no lo entendió Pilato. Entonces, ¿tú eres rey? Pero dio media vuelta y se fue. No lo entendió. Más bien, lo vistió con manto de púrpura como los reyes y una corona, pero de espinas. Aquí tenéis a vuestro rey, burlándose él. Por fin, el de Jesús es el silencio sereno.
de quien sabe que ha hecho aquello que podía hacer y ahora está en las manos del Padre. Qué hermoso estar en esas manos, sabiendo Jesús que panta teleyoteta, que todo está cumplido, todo está llevado a término. Además del silencio de Jesús, existe también, lo vamos a ver pronto, el silencio más incandescente que las personas que han caminado ya en la vida espiritual, estoy seguro que lo han vivido, el silencio de Dios. Jesús se encomienda en silencio al silencio del Padre. En ese silencio, Marcos y Mateo solo dan espacio al grito de Jesús, porque frente al silencio de Dios solo somos capaces de pronunciar sílabas inarticuladas. Después de decir que Jesús ha terminado todos los discursos, Mateo introduce ahora a los demás protagonistas de esta primera parte de la pasión. Caifás, con los jefes de los sacerdotes y otros ancianos, una mujer anónima y Judas. Del consejo de los ancianos reunido contra Jesús, pongamos ahora de relieve un elemento que no puede pasar inadvertido, a saber, la sincronía de los acontecimientos tal como lo narra Mateo. Mientras que Jesús se prepara como hebreo observante para celebrar la Pesha, la Pascua, respetando las prescripciones concernientes a la comida del Cordero, en una casa del interior de la ciudad, ahí está él, otros se preocupan por la misma fiesta, pero desde un punto de vista completamente distinto. En efecto, Caifás y los demás con él deciden precisamente apresarlo. Pero no durante la fiesta, porque se puede alborotar el hormiguero. Es mal momento. Ese hombre es famoso y mucha gente anda por aquí y del norte donde él ha estado. Aquí se nos puede ir de las manos el asunto. Mejor durante la fiesta no. Esperemos que pase la fiesta. Naturalmente aquí Mateo no quiere estigmatizar a los hebreos en su conjunto, en cuanto pueblo de Dios. Al contrario, precisamente él escribe para los hebreos y habla de un Jesús que es hebreo. Y tampoco nosotros, yo quiero hacerlo, nuestra madre iglesia no lo hace. Se está hablando más bien de una jerarquía religiosa que puede estar presente en toda forma de institución humana y llegar a perder de vista la perspectiva justa, olvidando a la persona y creyendo servir a Dios o a la fiesta. Estamos hablando aquí de un modo, o mejor, de un sistema que pretende ser religioso, como algunos aquí quieren imponer un sistema que pretende ser religioso. Y ahí va mezclado el catolicismo, expresiones protestantes, espiritismo, un sincretismo tremendo. Y se dice de una sociedad cristiana, solidaria. Un sistema que pretende ser religioso, que está distorsionado y que no quiere admitirlo, y que se trata de manosear lo más sagrado de este pueblo, que es justamente su sentimiento religioso, y se cree que se está respetando la justicia de Dios o la verdad. Emerge así de modo evidente la confrontación irónica entre dos lógicas y dos modalidades. Por una parte está un laico, diríamos mejor un seglar, hebreo, ciertamente observante, Jesús, pero laico. Jesús
nació como hebreo laico, desempeñó su ministerio como hebreo laico y murió como hebreo laico. Y este hebreo laico, Jesús, se está preparando para celebrar la fiesta de la liberación de Israel. Pero por otra parte, los sumos sacerdotes, que con la complicidad de uno de los 12, se preparan para prender y matar a un inocente. También estos se preocupan por la fiesta, pero no desde el punto de vista de darle gloria a Dios, sino solo de su buen desenvolvimiento exterior, para que el pueblo no se alborote. Dice Mateo 26:5. Sobre todo la liturgia, la acción del pueblo de Israel, de este laos, se pospone al miedo del pueblo, que evidentemente se sabía habría defendido a Jesús y hubiera podido rebelarse contra los romanos. Se sacrifica la vida de un justo con tal de conservar el statu quo. ¡Ay! Y si hay rebelión en la fiesta, ni quiera Dios, se nos viene a pique todo. Ustedes saben que en tiempos de Jesús la nación está bajo el poder romano y tropas de ocupación que se encontraban acantonadas en Cesarea Marítima, aunque el grueso de todas las tropas de Oriente estaban en Antioquía, en Siria. Pero, por decir así, cuarteles habían en diversos puntos de Palestina y en la parte de Judá, en el sur, en Cesarea Marítima. No estaban en Jerusalén. Para las fiestas mandaban piquetes de soldados a custodiar la zona donde se acumulaba la gente, la zona del templo. Estaba una enorme torre que se llamaba la Torre Antonia, edificada por Herodes, y desde allí la soldadesca controlaba y se movían en cuadrillas, ¿verdad? Controlando que hubiese orden en toda esa área. ¿Y qué tal si un loco ahí empieza a enardecer a la gente contra los romanos cuando ardía ese deseo de liberación? Y por eso los sumos sacerdotes decían, ni quiera Dios, ya tengo 2 chihuinas que me están distrayendo ya, que empezaron a platicar, qué lástima. Miren aquí, los ojos me dicen si les estoy hablando. No me distraigan, porque estas cosas no las van a escuchar en cualquier lugar. Es para la instrucción de ustedes. Miren, jovencitos, el asunto era peligroso, que se alborotara el pueblo, sobre todo en las fiestas. Era tremendo. ¿Saben por qué Pilato, cómo terminó Pilato? Eso no lo dicen los evangelios, porque los evangelios no me traen historia. Pilato terminó castigado. Lo mandaron expulsado a la parte norte del imperio, a las Galias. ¿Y por qué? Porque hizo una matancinga terrible Pilato en una fiesta en el monte Garizim con los samaritanos. Oyó hablar de que había rebelión, de que la fiesta iba a tornarse en momento para encender la mecha, y Pilato mandó a su gente y cualquiera que se acercaba le volaban la cabeza y mató cantidad de gente. El emperador reaccionó destituyéndolo y mandándolo prisionero al norte del imperio. Así terminó Pilato. Lo sabemos esto por la historia romana. Y eso era fácil, que en esos periodos de fiesta no faltaran cabezas calientes que trataran de enardecer al pueblo, levantar al pueblo. De aquí la preocupación de los sacerdotes. Ay, no, durante la fiesta no. Nos puede ir mal. Pero sigamos. Aquí para las damas que ya se me cansaron, oigan, voy a hablarles de una dama. Y
Inmediatamente después de esta escena aparece por fin la primera figura femenina de la pasión. A ver, mujeres, pongan atención. La escena de la unción de Jesús por parte de una mujer es sin duda una de las más sugerentes en los evangelios, pero también una de las más difíciles de interpretar. Espero que me sigan. Voy a tratar de hacer las cosas sencillitas, abajándome lo más que puedo, pero eso no quiere decir que no les plantee los problemas que hay. En los evangelios de Marcos y Mateo, la unción tiene lugar en la proximidad de la pasión del Señor e incluso parece anticiparla, como acaban de escuchar en la lectura que hizo nuestra buena hermana del capítulo 26 de Mateo, concretamente los versos del 6 al 13. Y lo mismo sucede en el evangelio de Juan. La unción es antes de la pasión. Juan 12, del 1 al 8, en la proximidad de la pasión, y parece anticipar la pasión. En el evangelio de Lucas, en cambio, la escena está desligada del contexto de la pasión y se encuentran pero muy atrás en el relato de los hechos. En Lucas 7, del 36 al 50, cuando todavía no ha sido anunciado su viaje a Jerusalén, que empieza hasta el final del capítulo 9, verso 51, en Lucas. En Lucas, por otra parte, la mujer que realiza el gesto es una pecadora. En los otros evangelios sinópticos es una mujer anónima, mientras que en el evangelio de Juan, según San Juan, es María, hermana de Lázaro y Marta. De ahí vienen las confusiones. El aceite perfumado por fin en la versión lucana y juánica es derramado por la mujer sobre los pies de Jesús, mientras que en Mateo y Marcos se hace sobre la cabeza. También el significado del gesto, por tanto, puede variar según las versiones. La unción de la cabeza recuerda la investidura real y por consiguiente Jesús sería ungido rey y Mesías, como hizo Samuel con Saúl, como hizo con David. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versos del 12 al 13. Y Jesús es ungido como rey y Mesías de modo humilde por las manos de una mujer, entre la reacción negativa de los discípulos que se rebelan. Pero la unción se hace en los pies, según las versiones de Lucas y de Juan, o se hace sobre el cuerpo, según dice más adelante Mateo 26:12 y Marcos 14:8, y por tanto, como dice Jesús mismo, para la sepultura. En las cuatro versiones hay, sin embargo, algo invariablemente común. Aquí los hermanos delegados que tienen mucha familiaridad con la palabra de Dios, estoy seguro que ya tienen en su mente cuál es el punto común de las cuatro versiones que aparecen en los evangelios. ¿Cuál es? Jesús defiende a la mujer y reprende a los discípulos. En los cuatro se concluye siempre así. Nos podríamos preguntar, al tomar en serio las diferencias que hemos presentado brevemente, ¿qué es lo que hay que cambiar en la memoria relativa a la tradición del gesto realizado por aquella mujer? ¿Una pecadora? ¿Una mujer anónima? ¿O María de Betania, hermana de Lázaro? Un gesto que hace esta mujer con relación a Jesús, y llegar a la conclusión de que probablemente el sentido originario de aquel gesto es ahora imposible de reconstruir. Pero nosotros, yo no voy a empezar a discutir, porque si vieran todo lo que dicen los exégetas, hay que meterse en esos estudios profundos. Aquí no quiero hacer eso.
Lo que quiero es que nos detengamos más bien en el hecho de que Jesús defiende a una mujer. Me detengo en el punto común. De por sí, un dato ya significativo y que recuerda el caso de la pecadora defendida por Jesús, la adúltera del capítulo 8 del Evangelio según San Juan. Pero no tenemos solo este aspecto que ya sería suficiente para construir toda una gran reflexión. Esta mujer es la única en el grupo de los presentes y también de los discípulos que parece intuir o comprender lo que está a punto de sucederle a Jesús. Tal vez ustedes, chavalos, por su falta de madurez, no distinguen todavía. Pero llega un momento en la vida que uno empieza a ver más en profundidad. Pero estoy seguro que han vivido ya la experiencia. Un muchacho me decía, ay, cuando mi mamá abre la boca, le digo, mamá, mejor no hable. Porque lo que usted me dice me sale cierto. Sí. ¿Y cómo sabe la mamá las cosas? No te vayas a ese lugar, mira ese muchacho no me parece, esa muchacha no me parece. Ay, mamá, usted y sus prejuicios, usted. Y empieza. Y cuando ya tienen los garrotazos en la cabeza, ay, mi mamá tenía razón. ¿Y cómo saben? Eso es lo que se llama la intuición típica del ser femenino. La mujer llega antes que nosotros los hombres a conclusiones, sin tanto análisis. Hay como captan más en profundidad. ¿Cuántas veces me ha pasado a mí eso? Que mi asistente me dice, mire, monseñor, tal y tal cosa, perdone que me meta en este asunto que no me compete, pero me dolería que le hagan daño, me dolería que tal y tal cosa. No, hija, espera en paciencia, mira, tal seguramente está pensando mal. Y después resultó que era así, tal como ella me decía. Hay cosas que la mujer es más fácil que las capte y más rápido que nosotros los hombres. Fíjense, aquí los discípulos no entienden lo que le va a pasar a Jesús y parece que esta mujer sí intuyó, comprende lo que está a punto de sucederle a Jesús. Pero ahora no lo expresa de un modo simplemente conceptual, sino más bien con un gesto profundamente simbólico y precisamente por ello mucho más significativo y menos abstracto que las palabras en algunos casos. Por eso surge la dificultad de interpretar aquel símbolo que ha sido transmitido ya en su origen de modos diferentes. El gesto en la versión de Mateo, es el texto que estamos tomando, el que me interesa, se presta a ser interpretado al menos de dos maneras. En primer lugar, es sobre la cabeza de Jesús. Se dice en Mateo 26:7, a diferencia de lo que describe Lucas 7:38 y Juan 12:3, que dice que fue en los pies de Jesús. Y por tanto, parece, al ser en la cabeza, parece ser una unción real. Si antes había hablado Pedro, un discípulo, para reconocer y confesar a Jesús como Mesías de Israel, ¿recuerdan la charla anterior? Ahora es una mujer la que lo hace, pero no puede hablar. No puede hablar. Una mujer en aquel contexto solo se podía expresar como los niños, los locos, los sueños, las hijas de la voz, o con una comunicación débil, por lo que requiere la defensa por parte de Jesús. Ya van conectando esta charla con la anterior para aquellos que llevan apuntes. Esta mujer anónima habla ahora con los gestos.
Del mismo modo en que lo oiremos dentro de poco, hablará otra mujer, la mujer de Pilato, que hará lo que pueda ante el juego del poder en el que ella, una mujer, no podrá mover prácticamente ninguna carta. Pero Jesús acepta el gesto humilde de quien tiene delante, y solo Él, entre todos los presentes, comprende su sentido y las implicaciones posteriores. En efecto, se impone una segunda interpretación que viene del mismo Jesús, que ve en aquel gesto una unción fúnebre, porque, dice Jesús, no es solo sobre la cabeza, sino para su cuerpo. Dice él, balusa gar haute tomirrontutu. Al derramar este perfume, tomirrontutu, epitu somatosmo, sobre mi cuerpo, epoyesen, lo ha hecho, prostó en tafosaime, para mi sepultura. Mateo 26:12. Jesús no solo comprende el significado del gesto de la mujer, sino que descubre también otro. Los discípulos no entienden, y en Mateo, que en general respecto a Marcos atenúa los comentarios críticos de Jesús hacia los discípulos, en cambio los reprende abiertamente alabando el gesto de aquella mujer. Si ustedes leen el Evangelio de Marcos, van a notar que el Jesús de Marcos es bien regañón. Le gustaba que le miraran a los ojos cuando él hablaba y que no estuvieran ahí chileando entre sí sus oyentes. Y les ponía exámenes a cada rato y les repreguntaba a los discípulos, y al ver los lerdos les pegaba sus buenas bañadas, porque no ponían atención. Estaban miopes, solo pensando en sus intereses. No entendían el discurso de Jesús para nada. En Marcos, en Mateo, Jesús no es tan regañón, pero aquí sí le dio su regañada, alabando a la mujer. Las palabras de Jesús: os aseguro que donde se predique este evangelio en todo el mundo, se hablará también de lo que ésta ha hecho para recuerdo suyo. Mateo 26:13, son únicas, y como hemos notado, imponen a todos un serio examen de conciencia. Sorprende la extrema sobriedad de Jesús al entregarnos a los discípulos y a nosotros el contenido de la comunicación de la fe. Esto nos sorprende y molesta también porque los procesos de comunicación de la fe prevén la transmisión de un cúmulo desproporcionado de nociones y fórmulas, dogmas y preceptos, sin ni siquiera a menudo preocuparnos por ilustrar su conexión con el corazón de la fe eclesial, que es la Pascua de Jesús y nuestra Pascua. Tal vez hablé ya muy difícil para la mentalidad de los chavalos, pero para los que son catequistas aquí, delegados de la palabra, servidores en una comunidad, estoy seguro que me entendieron bien. Estoy seguro que me estoy comunicando con ellos. ¿Ya? Importantísimo hablar al corazón. ¿Qué es lo que quiero hacer con ustedes, jovencitos? Hablarles a su corazón, llevarlos a pensar un poquito. Pero depende de ustedes. Sobre esto volveré. Debemos preguntarnos si cada vez que predicamos el Evangelio, nosotros recordamos y contamos lo que hizo la mujer de Betania. En este momento del banquete, a través de las palabras de Jesús entran los pobres. Jesús sorprende siempre a los suyos con respuestas inusuales e inesperadas, muchas veces paradójicas, que da para resolver cuestiones y desatar nudos delicados. Defendiendo a aquella mujer, rechaza sus argumentaciones relativas a la posibilidad de vender aquel perfume a un gran precio para dar la ganancia a los pobres, y dice: pues siempre tendréis
pobres con vosotros, pero a mí no me tendréis siempre. Permitan citar esta palabra tan clave en griego. Pantotegar tus tohus egete medgeauton. Siempre tendréis a los discípulos medhim geauton con vosotros. MD pantote egete. En cambio, a mí no me tendréis siempre. Quiero explicar esta frase, al menos desde dos puntos de vista. El primero, lo tomo de un comentarista de la Biblia, inteligente, apasionado, a veces no muy ortodoxo, que yo pues me gusta disfrutarlo, pero ciertamente no lo pongo yo como punto de referencia para mis alumnos, pero sí para poder un poco estudiar más a fondo las cosas. Este señor escribe que ahora es tiempo de morir, no de socorrer a los pobres como piensan los discípulos. Jesús dice que la obra buena que debemos cumplir ahora es sufrir con el que muere. El Mesías ha venido para liberar a los pobres de su miseria, como dice Lucas 1, 51-54, pero se va y los pobres no son liberados y tampoco los libera con su muerte, dice el autor, y se inspira en Isaías 53. Siempre tendréis pobres con vosotros. Leemos en Mateo 26:11, hasta el día en que la gran obra de Dios los enriquezca para siempre. Hasta que haya hambrientos y sedientos, extranjeros y desnudos, enfermos y prisioneros, dar verdaderamente de comer y de beber, acogerlos realmente, vestirlos y visitarlos, es participar en sus sufrimientos hasta morir por ellos, como hace el Señor, su poderoso Rey e impotente hermano. La obra de Jesús. Niñas, miren acá, por favor. Ahora son las mujeres las que me están fallando. Los ojos me dicen si estoy hablándoles o hablando a las bancas. No se cansen, ya voy a terminar. No hablo a chigüines de 8 años, ya, a chavalos con capacidad de discernir, de analizar, de reflexionar. Según este autor de apellido Quincio, ahora se debe servir al moribundo, Jesús, antes que a los pobres, para quienes siempre habrá tiempo. Esa sería una primera lectura, la que hace este señor. La segunda perspectiva con que explicamos la frase de Jesús es precisamente la que concierne a la iglesia después de la muerte y resurrección del Hijo de Dios y la relación con aquellos pobres que serán nuestro tesoro incluso durante la ausencia de Jesús. Recuerdo en las actas del martirio de San Lorenzo, el diácono famoso de Roma, y que era encargado de dar de comer a todos los pobres de las comunidades cristianas de Roma, el emperador se dio cuenta que hacían un gran servicio en el imperio, daban de comer. Esta gente tiene reales, y él quería reales para sus campañas militares. Entonces manda llamar a los jefes de las iglesias que le entreguen los dineros, que los necesita, que le entreguen sus tesoros. Entonces Lorenzo, que había ido ahí a esa reunión, le dice: muy bien, le vamos a entregar los tesoros. Reunió a todos los pobres y se los presentó en el foro al emperador, al delegado del emperador. Aquí está nuestro tesoro. Aquí está nuestro tesoro. Me parece intuir el alcance de estas palabras cuando a veces en algunas asambleas con las cuales celebro allá en Catedral, en Estelí, aquí en esta parroquia, en las diversas parroquias, en pequeños centros, en las ermitas del campo, mientras distribuyo la comunión, me sorprendo mirando de reojos las manos, el físico
el comportamiento o la ropa de aquellos que reciben el cuerpo de Cristo. Manos rudas, rajadas, grises. Y no es que vengan sucios. Tanto trabajar la tierra que la misma mano va adquiriendo el color de la tierra. Manos delicadas de un niño. Es una distracción, me gusta ver las manos y ver la ropa. Una distracción, pero no tan grande después de todo, porque me permite observar a quién estoy dando la comunión, quién recibe la comunión y a quiénes se las estoy dando. A muchos, realmente muchos pobres. Hoy estaban dando unas estadísticas de unos estudios hechos en Nicaragua. 230 familias multimillonarias en esta república. Yo no me creía ese dato. Tanto que le dije a la secretaria, entre tal página, investígueme esto. Yo pensaba que eran pocos aquí en Nicaragua los multimillonarios. 230. Frente a una inmensa pobretería. Gente que muere de hambre. Es aquí en el departamento de Madrid. Hay muchos puntos de ese departamento. No hablo de Nueva Segovia, Macuelizo, Santa María, Ciudad Antigua. Yo me muevo por todos esos lados y veo cuánta pobreza, cuánta miseria, cuánta gente vestida de harapos. Chavalos, levanten la vista, no la agachen la cabeza. Quiero hablarles a su corazón. Sean humanos. Sean humanos. No se zampen, perdonen que use esa palabra tan fea, que es de los animales. La comida a lo tonto. No estén solo pensando en su ombligo. El último celular, la última tablet, la última computadora, ya esta está vieja. Mamá, mándeme, papá, mándeme. Y nunca una palabra, mamá, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo estás? Solo pide y pide, exige y exige. Sin ni siquiera levantar el plato en que comen, ahí lo dejan. Y mucho menos lavarlo. Chavalos, déjense de tonterías. Vayan a lo fundamental en la vida. Sean humanos. Sean humanos. El hecho que estén sentados ahí, que tengan con qué vestirse, que tengan que comer, que puedan tener un cuaderno, es un don. Una mujer de 37 años consiguió una beca a estudiar de noche, estudio lunes, martes, miércoles, impedida de un brazo, 7 bocas, sola, haciendo tortillas con una mano y la otra empujando a la niña ya de 11 añitos, fregándose en el fuego también. Enfermos los chiquitos, que no tienen ni para comprar un cuaderno. Y si compra el cuaderno, niña, aquí, mire aquí, por favor. Si no la hago pasar adelante para vergüenza suya. Y cuando compra el cuaderno, ya no tiene para la medicina del niño. Su grito, ayúdenme, ayúdenme. Y como ella tantísima, mamá. No son historias lejas allá por África, no, aquí entre nosotros.
tesoro de nuestra iglesia son los pobres. Y son muchos más los pobres que no pueden ni siquiera tomar parte en nuestras liturgias, porque quizás son ancianos, están enfermos, o tal vez no quieren participar en nuestras liturgias, porque sienten pena, vergüenza, no tienen cómo vestirse e ir decentes, o se sienten sucios. Es que yo estoy arrejuntado, y cuando van a comulgar no sé que no puedo comulgar y me siento mal, mejor no voy. Atado esa persona, porque para poder casarse, santificar el matrimonio, se requiere aquí de los dos, no de uno. Para bailar tango se requiere de los dos, y si uno no quiere, no hay baile de tango, no hay matrimonio. Por eso hay gente que no quiere participar. Y mejor me voy a aquella iglesia donde me dicen que estoy bien, que aunque no esté casado por la iglesia. ¿Por qué? Bueno, en el fondo me ama el fulano y yo lo amo. Muchachos, siempre que puedan hacer el bien a alguien, háganlo. Háganlo, comiencen en ese metro cuadrado de su aula de clase, de su casa. Háganlo. No sean duros de corazón. Como Jesús nos llama a través de esa gente y nos pide ser escuchado. Hay también muchos que no tienen el valor de llamar a nuestras puertas y a los que deberíamos visitar nosotros. Ayer Monseñor Rolando se movió hasta la casa del muchacho a buscarlo, sabiendo que ella había retornado a la casa sin sus pies. Además, si somos sinceros y nos miramos por dentro, no podemos no contarnos también nosotros entre esos pobres. Cada uno es en el fondo un pobre para el otro. No sé si me comunico. Y aquí voy porque traje a estos chavalos aquí adelante. Jovencito, ¿usted hizo ese pantalón que lleva puesto, esa camisa que lleva puesto, los zapatos que lleva puesto? ¿Los hizo usted? ¿Ha pensado alguna vez cuántas manos hay detrás de esa camisa, pantalón y zapatos? Alguien sembró la tierra, cosechó el algodón, otros hilaron, otros, de ahí salió la tela, otros trabajaron la tela hasta que llegó a sus manos. Todos dependemos unos de otros, chavalos. Ninguno de nosotros puede abastecerse por sí mismo. Tenemos necesidad unos de otros. Somos pobres. A ver, ¿quién de ustedes nació sabido, perdón? Nadie nace sabido. ¿Y cómo sabemos? Alguien se preocupó en enseñarnos a hablar, a caminar, a manejar el aseo de nuestro cuerpo. Otros se han venido preocupando porque sepamos de las ciencias. Como un papá bien enojado salió hablando hoy: yo traigo al colegio a mi chavalo no para que me le enseñen política barata, sino que lo formen como ciudadano, no un politiquero barato. Yo no quiero que me le den politiquería a mi chavalo, que me le enseñen valores. Tiene razón el papá. Tiene toda la razón. Todos necesitamos de los demás. Las palabras de Jesús dicen que su misión no termina con su existencia histórica. En efecto, continúa con el compromiso de la comunidad creyente hacia todos los pobres, incluidos nosotros.
Alguna alusión a la presencia de los pobres para la iglesia se ve ya en las primeras palabras del Evangelio de Marcos, en el relato de la jornada de Cafarnaúm. Les decía que iba a volver, ahora estoy volviendo sobre un punto que les dejé, ¿verdad?, a mitad de camino a propósito. En el sumario de Marcos 1, del 32 al 34, hay un detalle que podría señalar una tensión dada por la oposición entre todos los que acuden a Jesús para ser curados. Toda la ciudad se volcó, todos acuden a Jesús, y los muchos, en cambio, efectivamente que serán curados, según lo que se lee en el verso 34. Curó a muchos enfermos de diversos males. No dice que los curó a todos, no curó a todos, curó a muchos. Noten, jóvenes, esta tensión que no se encuentra, sin embargo, en las otras dos versiones de Mateo y Lucas, en donde Jesús cura a todos aquellos que acuden a Él, en Mateo 8:16, en Lucas 4:40, estaría presente en el texto si se advierte: hay muchos enfermos y endemoniados, pero no todos son curados. Jesús no cura mecánicamente, muchachitos, cura a muchos, pero a diferencia del relato de Mateo y Lucas, no cura a todos. Lo digo de otra manera, para los distraídos: el enfermo deja a Jesús el modo en que Él quiere intervenir sobre su enfermedad. ¿Me comunico? ¿Es que Dios no me escucha? Sí lo escucha. ¿Y por qué entonces? No es que tal vez usted no sabe pedir. En lugar de estar viendo si Dios le habla o no le habla, vea usted lo que está hablándole a Dios. ¿Cuántas veces queremos que Dios haga lo que yo quiero? ¿Y quién soy yo para mandarle a Dios? ¿Y que yo le pido? Aquella chavala andaba rabiosa contra Dios y la iglesia, y ya no quería saber nada, porque su mamá estaba muy enferma con cáncer. Le pidió, le prometió a la Virgen, hizo un montón de promesas y que se la curara, y no se curó y murió la señora. Dios no me escucha. Algunos se zahieren a sí mismos diciendo: es que soy un gran pecador, por eso Dios no me escucha. Si es pecador, lo ama más al Señor a usted. ¿Y quién es usted para juzgar desde su pequeña mente a Dios? ¿Quién es usted? En lugar de decir la oración de Jesús: si es posible, aparta de mí este cáliz. Si es posible, someterse a su santísima voluntad. En cualquier caso, pues, Jesús atiende a todos los que puede, pero si no son curados todos, quedarán los pobres, de los que ahora otros se deberán ocupar, y aquellos que un día de algún modo serán curados por Dios. Estoy seguro que también ustedes, chavalos, serán curados por el Señor. En Cafarnaúm, Jesús fue capaz de curar y aliviar a la suegra de Simón, y así será capaz de dar la vida también a aquellos que no han sido curados por Él, o que no serán curados por la iglesia. Pero, bien mirado, aquí no se está hablando solo de los pobres en cuanto a necesitados o enfermos, y tampoco se está hablando de los humildes en el sentido bíblico de los pobres de Yahvé, o sea, de aquellos que, como María de Nazaret u otros, se encomiendan confiadamente a Dios, que se ocupe de ellos, que se ocupa de ellos. En las palabras: siempre tendréis con vosotros pobres, podemos encontrarnos todos. Si un filósofo, que estoy seguro ustedes han escuchado ya esta frase de Thomas Hobbes, ha escrito pesimísticamente: Homo homini lupus, el hombre es lobo para el hombre, nosotros podíamos llegar a decir: Homo homini pauper, el hombre para el hombre es un pobre.
Cada persona es un pobre para el otro. Y conviene que nos veamos como pobres delante de Dios, de tal modo que nos reconozcamos necesitados de ayuda, pero también capaces de darla. Todos, en el fondo, somos pobres y todos debemos tener cuidado del otro, que es pobre como nosotros. Una última sugerencia, jovencitos, ya las campanas me marcan que debo terminar. Una última sugerencia con respecto a la página de la unción. Se las quiero traer y salió de la boca de una monjita de clausura, una Clarisa. Me imagino que entienden esa palabra, Clarisa, hija de Santa Clara de Asís. Esta monjita me recordó la utilización de este fragmento por parte de la Iglesia para interpretar la vida de Santa Clara de Asís. Si no lo saben, sépanlo, chavalos. Igual que Francisco, tuvo que casi violentamente irse de su casa. Hasta en pelotita se quedó, se quitó todo el vestido y se lo dio al obispo para que el obispo lo entregara a su papá, que era un gran mercader ricachón. ¿Soberbia de Francisco? No, un despojo total. ¿Ya? ¿Hizo lo mismo Clara? No, Clara no llegó hasta eso de quitarse toda la ropa. Que tampoco sus padres querían que Clara anduviera tras ese loco, porque así le llamaban a Francisco los contemporáneos, el loco. Fíjense que estuve en Italia, en el norte, en una ciudad-estado, una pequeña ciudad que tiene gobierno propio, y estuve en la gran puerta principal de la entrada a la ciudad, dedicada a San Francisco, esa puerta, y abajo dice, el loco. El loco. Lo tildaban de loco. Puede imaginarse esta muchachita y sus compañeras de la sociedad de aquella ciudad, de la sociedad de entonces, de su región, y que la chavala dice, yo quiero vivir como vive Francisco, y no la dejan. La santa huyó de casa a la noche entre el domingo de Ramos y el lunes santo. Fíjense, buscó la Semana Santa para irse. Esto es cuando se leía el relato de la unción. Dos documentos ligan la vida de Clara a este episodio. El primero es la leyenda, que dice así: en este augusto retiro durante 42 años rompió el alabastro de su cuerpo con los azotes de la disciplina para que la casa de la iglesia se llenase de la fragancia de los ungüentos. Y en la bula de la canonización, el segundo documento que quiero citarle, leemos: no podía permanecer oculto un vaso con tantos aromas, sin emanar fragancia e inundar de suave perfume la casa del Señor. Porque de hecho, rompiendo duramente en la angosta soledad de su celda, el alabastro de su cuerpo llenaba de los aromas de su santidad todo el edificio de la iglesia. Podríamos decir que si la Escritura ilumina e interpreta la vida de los creyentes, es también verdad que la vida de los santos es una exégesis, mucho más verdadera y vital, es una exégesis de la palabra. En particular, este episodio es una clave interpretativa para las claustrales en aquel gesto de un derroche que imita el primer y absoluto derroche, el del Señor Jesús, que se ofrece completamente a nosotros sin considerar un codiciable tesoro su filiación divina, haciéndonos partícipes de esta filiación divina. La echó toda, amó a los suyos eistotelos hasta el tope, hasta el fondo. En el fondo, aquella mujer no hace otra cosa que volver visible
con un símbolo, pero también es de suponer con toda su vida, como quieren hacer justamente las claustrales, precisamente ese don que hemos sido los primeros en recibir de Cristo, el don de su sangre preciosa. Bueno, chavalos, el tiempo se me acabó. He dejado a Judas durante su peripecia. En el momento de contactar con los sacerdotes para concertar el precio. Judas, que anda buscando la ocasión propicia para entregar a Jesús. ¡Qué drama! ¡Qué drama! En nuestra quinta charla vamos a expandir, a hablar un poco ampliamente de esto. Aquí no puedo agotar simplemente este drama. Voy a volver más adelante sobre él. Pero primero quiero proponerles, queridos muchachos, algunas preguntas para su reflexión y muy especial para aquellos hermanos que se han alistado ya en el servicio de la iglesia, jefes de pequeñas comunidades, delegados, catequistas. Yo sé que muchos a través de la radio, a través de la tele, después ven esto. Yo sé que aquí, en esta parroquia, se reúnen grupos de delegados y catequistas para escuchar la ponencia, porque en este momento pues están en trabajo. Pensando en el silencio de Jesús, me pregunto en primer lugar si comunico la fe solo con palabras o si mi vida es evangelizadora. Hablo en modo especial a los que tienen responsabilidad en la iglesia. Me pregunto asimismo de qué tipo son mis silencios y en relación al cargo eclesial que desempeño, si soy culpable de silencios que no deberían darse. No puedo yo ser un perro mudo, como dice Apocalipsis, por miedo, cobardía, por respeto humano, dejar de decir las cosas que hay que decir. Bueno, esto en modo especial para los hermanos que tenemos la delicada tarea de orientar a otros. Con la segunda pregunta podríamos interrogarnos si nosotros, en nombre de un sentido abstracto o ideal de lo sagrado, sobre todo nosotros que deberíamos estar al servicio de la persona, en lugar de entrar en la casa donde se encuentra Jesús, seguimos apegados al palacio, entre comillas, como aquellos jefes de los sacerdotes y ancianos, que con tal de celebrar una buena fiesta religiosa, condenen a muerte a un inocente. Y esto es aplicado ya para la vida de ustedes, jovencitos. ¿Cuántas veces en los grupos de estudio, en las aulas, se agarra de chivo expiatorio a un compañero o a una compañera y se le hace bullying y se le cargan todas las cosas negativas? Y cuando a veces sí, no niego que es el dundo, se dejó llevar y actuó, pero empujado por los otros, y eso si no lo digo, ¿verdad? Eso mejor me lo callo, levante la cabeza, jovencito, estoy hablando con usted, gracias. Y condeno así a muerte a otro, y castigan a otro, porque yo cobarde no puse la cara, no me hago corresponsable de lo que hice. Y hasta soy capaz de denunciar a otro. Sí, muchachos, seamos humanos. No condenen a muerte a nadie. ¿Quiénes son ustedes para juzgar a sus padres? A ver, díganme, ¿quiénes son ustedes, chavalos? Son jueces. Mi mamá me está acariciando a compañerita, a ver, analice. Ustedes son hijos. Y cuando se ponen de jueces,
a veces están condenando a un inocente. Oigan, chavalos, para bailar tango se requiere de 2. Para que se rompa un matrimonio se requiere de 2. Y hartas veces no nos lo dicen, y en la familia solo cargan al que se fue o al que terminó traicionando. Pero el maltrato, la vulgaridad, el no cultivar el amor hace que el otro o la otra, porque también la mujer falla y se busca otros amores. Por eso, chavalitos, miren, no condenen a muerte a nadie. Ustedes no son jueces. Juez solo Dios. Si su papá y su mamá están separados, oren por ellos. Háganle el bien a ellos, todo lo que puedan. Ayudarán a la salvación de esas 2 personas que si ellas no se hubieran juntado, ustedes, chavalos, no estarían aquí, no existirían. Me comunico. Ojalá. Jovencitos, si también yo acepto compromisos con tal de salvar mi cara, con tal de salvar una institución a costa de los derechos de las personas, yo estoy matando a otro. Yo soy responsable de esa sangre. Me pregunto por fin, aquí los convido, jovencitos, ¿cómo me situaría yo en Betania? ¿Dónde me colocaría? Entre el gesto de aquella mujer, unción de los pies, y el servicio a los pobres que están siempre con nosotros. Me pregunto si elijo solo una parte, la que más me agrada o la más fácil, y por consiguiente unjo los pies a Jesús, bien con la liturgia o con la oración, pero olvidando a los pobres. Es que allí sí, como me encanta ir a misa y participar y leer y recoger la limosna, me encanta, excelente, magnífico. Pero en casa soy una víbora, solo veneno tiro. Y cuando abro la boca es para tirar sátiras. No tengo tiempo de una palabra amable en casa, estoy muy ocupado con mi tablet, mi celular, la pantalla, que no tengo tiempo ni siquiera para preguntar a mi mamá en la casa: mamá, ¿cómo amaneciste? ¿En qué puedo ayudarte? Una cosa y la otra. Está bien lo que acabo de escribir, bellísimo, ojalá y lo hagan de corazón. Papá Dios quiere corazón, no ritos. O bien me dedico a los pobres, pero me olvido de rezar y rendirle honor a Él. Ay, estoy tan cansado, he trabajado tanto hoy que me tiro a la cama, si Deus non daretur, como si Dios no existiese, sin dar ese beso de amor a aquel que me permitió hoy hacer algo de bien. La pregunta es: ¿consigo unir el amor a Dios y el amor al prójimo? Ay, que me alegra verlos pensar. Los ojos me están diciendo que al final sí logré entrar en la mente de todos. Ojalá que no sea yo el que entre, el Señor, y esto baje al corazón. Entonces, chavalos, esta hora la ganaron. Ha sido la hora más bella de la semana para ustedes.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y el Verbo de Dios se hizo hombre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las gracias y promesas de Dios nuestro Señor Jesucristo. Amén. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a ti a suplicar tu infinita clemencia haya sido desamparado de vos. Animado con esta confianza, a ti también acudo, oh Virgen Madre del Verbo. No despreciéis mis humildes súplicas, ante bien despachadlas favorablemente. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.